Montero enloquece, insulta a Herrera e Inda y Griso la avergüenza con el chalet. La portavoz de Podemos se toma un café con Susana y muestra su lado más radical y sectario pidiendo vetos a periodistas y acusando de la polémica de su mansión a las cloacas del Estado. La portavoz de Podemos, Irene Montero, era la invitada este viernes a tomarse un café con Susana Griso en Espejo Público de Antena 3. Montero repasaba la actualidad política del día con el horizonte de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pero lo más suculento de la entrevista se ha vivido con el controvertido asunto del chalet de Galapagar y ha hablado sobre el plebiscito que han organizado en Podemos para decidir sobre su continuidad. Montero explicaba que las opiniones de la militancia deben servir para decidir dónde estamos cada uno. En su opinión, la credibilidad es lo más importante que tiene un político y dice que tanto la suya como la de Pablo Iglesias se tocó cuando salieron las informaciones de su nueva vivienda. Si está en juego mi credibilidad, la militancia debe poder decidir si soy adecuada para seguir siendo la portavoz parlamentaria, explica. Y remarcaba que la adquisición del casoplón, una cuestión personal, se convirtió en un debate público sobre si somos coherentes o no para desempeñar nuestra responsabilidad. Era impensable que se montase tal nivel de escándalo por la compra de la vivienda. No era necesario ver las habitaciones donde van a dormir mis hijos para poder hablar de si es coherente o no donde un dirigente político vive, decía, para después arremeter contra Eduardo Inda. Inda inició una campaña por la que pagó 15.000 euros para obtener las fotos y enseñar la casa privada de unos políticos. A partir de ahí abrimos telediarios. Una cuestión personal se convierte en debate público. Flaco favor le hace al periodismo el señor Inda, que dirige un tabloide que es capaz de pagar 15.000 euros. Hay gente de las cloacas del Estado como el señor Inda capaz de destruir personalmente a la gente. Y Susana Griso replicaba entonces a la de Podemos: entiendo su malestar con el señor Inda, pero es cierto que todos los medios nos hemos hecho eco de esa información, por tanto era susceptible de ser publicada, decía mientras en pantalla se veía el fabuloso chalet. Sin embargo, la portavoz morada seguía con su discurso: esto es una campaña de las cloacas del Estado. No era necesario ver las habitaciones donde van a dormir mis hijos. La presentadora de Espejo Público matizaba que usted tiene derecho a la privacidad, faltaría más. Nadie tiene que organizar una barbacoa en su casa. Y era entonces cuando Montero arremetía contra el director de Herrera en COPE y el de OCDiario: pero lo peor es que no lo monta la gente, eso lo alientan personas que son generadores de opinión de este país. Lo montan señores que se llaman Carlos Herrera o el señor Eduardo Inda. Hay personas concretas que tienen la suerte de tener un micrófono que alientan esto. Se llega a unos niveles que hay cloacas del Estado que consiguen abrir telediarios. Inda recibe dinero de esta casa y de la otra casa de la competencia para hacer de sicario. Era el momento en el que ya se revolvía a Griso: Inda recibe dinero de su portal. No, Inda recibe dinero público del PP aunque tengan pérdidas y encima tiene sitio en las principales tertulias de los dos principales grupos mediáticos de este país. Y cortaba entonces de raíz Susana Griso:
pero por méritos propios, aquí nadie recomienda a Eduardo Inda. Actualidad política del día con el horizonte de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pero lo más suculento de la entrevista se ha vivido con el controvertido asunto del chalet de Galapagar y ha hablado sobre el plebiscito que han organizado en Podemos para decidir sobre su continuidad. Montero explicaba que las opiniones de la militancia deben servir para decidir dónde estamos cada uno. En su opinión, la credibilidad es lo más importante que tiene un político y dice que tanto la suya como la de Pablo Iglesias se tocó cuando salieron las informaciones de su nueva vivienda. Si está en juego mi credibilidad, la militancia debe poder decidir si soy adecuada para seguir siendo la portavoz parlamentaria, explica. Y remarcaba que la adquisición del casoplón, una cuestión personal, se convirtió en un debate público sobre si somos coherentes o no para desempeñar nuestra responsabilidad. Era impensable que se montase tal nivel de escándalo por la compra de la vivienda. No era necesario ver las habitaciones donde van a dormir mis hijos para poder hablar de si es coherente o no donde un dirigente político vive, decía, para después arremeter contra Eduardo Inda. O era susceptible de ser publicada, decía mientras en pantalla se veía el fabuloso chalet. Sin embargo, la portavoz morada seguía con su discurso: esto es una campaña de las cloacas del Estado. No era necesario ver las habitaciones donde van a dormir mis hijos. La presentadora de Espejo Público matizaba que usted tiene derecho a la privacidad, faltaría más. Nadie tiene que organizar una barbacoa en su casa, y era entonces cuando Montero arremetía contra el director de Herrera en COPE y el de OCDI. Montero enloquece, insulta a Herrera e Inda y Griso la avergüenza con el chalet. La portavoz de Podemos se toma un café con Susana y muestra su lado más radical y sectario, pidiendo vetos a periodistas y acusando de la polémica de su mansión a las cloacas del Estado. La portavoz de Podemos, Irene Montero, era la invitada este viernes a tomarse un café con Susana Griso en Espejo Público de Antena 3. Montero repasaba la Inda inició una campaña por la que pagó 15.000 euros para obtener las fotos y enseñar la casa privada de unos políticos. A partir de ahí abrimos telediarios. Una cuestión personal se convierte en debate público. Flaco favor le hace al periodismo el señor Inda, que dirige un tabloide que es capaz de pagar 15.000 euros. Hay gente de las cloacas del Estado como el señor Inda capaz de destruir personalmente a la gente. Y Susana Griso replicaba entonces a la de Podemos: entiendo su malestar con el señor Inda, pero es cierto que todos los medios nos hemos hecho eco de esa información, por tanto